vamos a hacer el análisis de algunas citas que son muy interesantes del Espíritu de Profecía y vamos a tratar de ponerlas en orden hasta donde sea posible, lógico o cronológico. En primer lugar, Elena de White dice claramente que los que se pongan bajo el control de... Significa el control de Dios que Él toma la última decisión. Significa que tenemos la actitud de María, he aquí tu sierva, hágase de mí tu voluntad, o la actitud de Isaías, heme aquí, envíame a mí, o la actitud de Samuel, habla que tu siervo oye. Eso es estar bajo el control de Dios. Ya no mando yo, Dios manda, Él tiene la última palabra. Los que se pongan bajo el control de Dios para ser guiados por Él captarán. Quiere decir que no todos van a captar. Quiere decir que puede ser que les pase el evento enfrente de ellos y ni lo estén viendo, no lo pueden percibir. Es como la historia de la carretilla. ¿Se acuerdan de la historia? De aquel hombre que trabajaba en una fábrica y salía todos los días con una carretilla llena de serrín hasta el tope. Y entonces el supervisor le decía, ¿qué traes ahí? Dice, nada, serrín. Y lo revisaba de arriba para abajo y era puro acerrín. Entonces, ok, pues pásale. Al otro día venía con la carretilla al tope de acerrín. ¿Qué traes ahí? Acerrín. Dice, ¿estás seguro? Y buscaba a ver si traía herramientas o si se había robado algo. No, era puro acerrín. Y eso pasó una semana, 2 semanas, un mes. Ya el supervisor, el inspector, sabía que se estaba robando algo. Pero dice, lo está escondiendo muy bien. No lo encuentro por ningún lado. Después de un mes le dijo, ¿sabes qué? Vente para acá a inspección secundaria. Y le dice, mira, te descubrí. Eres un ladrón sin vergüenza. Y el hombre agachó la cabeza y dice, sí. Pues ni modo, me descubriste. Ah, sabía que eras un ladrón. Dime, ¿qué te estás robando? Y dice, ¿cómo que qué? Si las carretillas. Hay cosas que son tan obvias que ni nos damos cuenta. Y hace rato Dios está hablando tan claro que todavía hay gente que no está captando el orden de los eventos que Dios mismo dispuso que ocurrieran en su orden. Ahora, no me voy a meter a hablar acerca del calendario de Dios, pero tengo que decir, Dios tiene un calendario. Gálatas 4:4, más venido el cumplimiento del tiempo. ¿Sabían que para la primera venida de Cristo había un tiempo para venir? ¿Saben que para la segunda venida hay un día y una hora? Eso no lo sabemos, pero eso no significa que no lo haya. El día y la hora nadie lo sabe, más el Padre. Para la tercera venida de Cristo también hay una fecha, 1000 años después. O sea, Dios tiene un calendario, Él ya tiene todo programado y Dios va dando la revelación de la secuencia de los eventos. Pero dice que va a haber gente que lo va a captar. Va a ver los eventos que Él dispuso que ocurran y van a entender qué es lo que sigue uno tras el otro. De hecho, la cita de testimonios decía que en la historia deberíamos ver la profecía cumpliéndose para estudiar las operaciones de la providencia. O sea, veo el pasado y digo, se cumplió, tal como Dios lo puso. El metal, ¿verdad? Del oro, de la plata, del vientre, del bronce o quizás el del metal. O sea, Dios tiene un orden perfecto, sale exactamente como Dios lo ha dicho. Y dice que en esto deberíamos de comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones. ¿Para qué? Para el conflicto final de la gran controversia. Quiere decir que nos estamos acercando al final de todas las cosas. Comentario bíblico decía que aparentemente el mundo está convulsionándose y entrando a una etapa de preámbulo de guerra. De hecho, así dice, se están haciendo preparativos para la guerra. Todas las cosas en el mundo están en estado incierto, las naciones están airadas y se están haciendo grandes preparativos para la guerra. ¿Y por qué todavía no se van a la guerra? Sigue escuchando. Aunque las naciones están juntando sus fuerzas para la guerra y el derramamiento de sangre, el mandato a los ángeles está en vigor todavía, que detengan los 4 vientos hasta que los siervos de Dios estén sellados. ¿Por qué es importante eso? Es muy simple la analogía. ¿Cuántas plagas cayeron en Egipto? Son 10. Elena de White dice que son análogas a las últimas plagas que van a caer en el Apocalipsis, que son 7, y en ellas se consuma la ira de Dios. Pero ¿qué sucedió en el fenómeno de las plagas que cayeron en Egipto? Muy simple.
empezaron a caer las plagas, cayeron sobre los egipcios, pero no tocaron a los israelitas. Pero la última plaga era importante y vital, que pusieran una marca en el dintel de la puerta, ¿sí o no? Y tenían que hacer un sacrificio. Ahora es interesante todas las implicaciones que tiene ese sacrificio. En primer lugar, no había santuario. En segundo lugar, no había orden sacerdotal. O sea, todavía el santuario ni lo habían hecho. La pregunta es, ¿quién hizo el sacrificio? Y en segundo lugar, ¿dónde hicieron el sacrificio? Si no había templo, pero ese cordero se sacrificó. Bueno, resulta ser de que la sangre se tenía que poner en los postes, que son los lados de la puerta, en el dintel, que es la parte de arriba. Falta un área. Por cierto, ¿por qué tenía que ser en los postes? ¿Por qué en los postes? ¿Por qué en el dintel? Porque era un símbolo de la cruz, pero falta un elemento. La parte de arriba es la corona de espinas, los lados son las marcas de la cruz en sus manos, pero faltan los pies. ¿En dónde están los pies? Los pies estaban en el umbral donde se hacía el sacrificio. De hecho, si ustedes se fijan, las puertas judías, ¿qué es el umbral? El umbral es la parte de abajo de la puerta. ¿Has escuchado al umbral del tiempo del fin? ¿Qué significa el umbral? Que cuando tú cruzas el umbral, pasaste de un cuarto a otro. Ese es el umbral. Por ejemplo, tú puedes tener la cocina y el baño a un lado. Cuando cruzas el umbral, pues ya no estás en el baño, ya estás en la cocina. El umbral te hace que cambies a otro lugar. ¿Okay? Entonces, cuando se hacía el sacrificio en el umbral, muchas casas judías en el umbral tenían un basin, tenían es como tipo, pero en la parte de abajo, ahí estaba la sangre, y en el hisopo agarraban la sangre y marcaban la puerta. Esa es la representación de la cruz. Es muy interesante cómo lo hizo Dios, ¿no? Ahora, ¿por qué era importante matar el cordero? ¿Por qué era importante sacrificarlo? ¿Y por qué era importante marcar la casa? Porque iba a pasar ¿quién? El ángel de Jehová. Si el ángel veía la marca, ¿qué iba a pasar? Ok, pero eso no, en inglés ¿cómo se dice? Que el ángel iba a pasar la casa. Passover, y de ahí nace la primera fiesta judía. Passover. Ahora, si no veía la señal, ¿era Passover? ¿Era qué? Pass through. Pues y cuando pasara a la casa iba a arrebatar la vida del primogénito. ¿Era importante poner la marca? Ahora, ¿cuándo era importante poner la marca? ¿Antes que pasara el ángel o después de que pasara el ángel? ¿Por qué razón? Porque si la ponías después ya era demasiado tarde, ya le quitó la vida a los primogénitos. ¿Entienden lo que les digo? ¿Vienen las plagas del Apocalipsis, sí o no? ¿Dios va a marcar su casa? ¿Dios va a marcar a los suyos? ¿Antes de las plagas o después de las plagas? ¿Entienden? El sellamiento del pueblo de Dios tiene que ser antes de las plagas. Y antes de que las plagas caigan, los ángeles están ¿qué? ¿Para qué? Para que haya la marcación. Ahora, el libro de Apocalipsis capítulo 7 y 14 dice que la marcación habrá de ser un sello. ¿Y cuál es el sello de Dios? El sábado, pero nadie va a tener aquí el Shabbat, ¿verdad? De hecho, ustedes saben que realmente el sello de Dios es muchísimo más que el sábado. ¿Qué es lo que tiene los 144,000 escrito en su frente? El nombre de Dios. Pero nadie va a tener el tetragramatón en la frente. O sea, el nombre de Dios en la Biblia representa su carácter. Los emblemas que representan lo que Él es se duplicarán en el pueblo de Dios. Por eso Ellen G. White dice, hasta que el pueblo de Dios refleje el carácter de Cristo, vendrá a reclamarlos como suyos. Esos son los 144,000, el reflejo del carácter de Dios. Y ese es el sellamiento. ¿Por qué? Porque eso lo va a preparar para las plagas. Persona que no esté sellada, no la va a hacer. Las plagas le van a caer. Ahora, no me voy a meter al asunto de las plagas porque no es el tema. Pero sí les adelanto un poquito, ¿eh? Tú sabes que a pesar de que tú estés sellado y las plagas no te van a caer, vas a sentir los efectos. Fíjense lo que estoy diciendo. Las plagas no te van a caer, pero los efectos se van a sentir. El calor, el hambre, la sed, eso va a estar duro. De hecho, hay citas de Ellen G. White, dice que si es verdad que hay una promesa que el pan y el agua serán seguros, ella explica que el pan y el agua serán solo suficientes para no morirse. O sea, no va a haber para comer. El mundo va a estar completamente convulsionado y ¿cómo no?
Sí, 7 veces el sol como una lupa destruyendo por donde pase, cataclismos universales. Ahora, todo eso no ha pasado, ¿por qué razón? Porque los ángeles están reteniendo los vientos, porque Dios está apartando a los que son de Él. Los hijos de Dios van a tener el nombre en la frente porque cuando tú le pones tu nombre a algo, ¿qué estás diciendo? Que es tuyo. Si Dios pone su nombre sobre los 144,000, lo que está diciendo son míos. ¿Quién es el que pone el sello? ¿No es interesante que a veces se dicen que el que tiene una membresía ya la hizo? No, Dios es el que toma la decisión quién es de Él y quién no es de Él. Por eso mucha gente, Elena de White dice, eventos de los últimos días, muchas personas que su membresía está en la iglesia adventista y son adventistas, pero su carácter no fue transformado, ciertamente recibirán las plagas de Dios como los que ofendieron la ley del Señor. Porque no basta la membresía. Es la relación con Dios y la transformación del carácter por el poder del Espíritu Santo. Y eso pasa en la etapa del sellamiento. Ahora, siguiente cita. ¿Puede existir la posibilidad de una guerra antes y después del cierre de la gracia? Bueno, voy a ver 7 conceptos bien rapiditos en el tiempo que me resta. Número 1. Claramente el espíritu profecía y la Biblia dicen que el espíritu de anarquía cada vez más va a dominar a los hombres. ¿Qué es anarquía? Cada quien hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. No hay ley, sea jóvenes, sea niños, sea adultos, sea naciones, senadores. O sea, la anarquía es que no existe una ley que me gobierne y que me rija. Elena de White lo presenta así, Patriarcas y Profetas, página 91. El espíritu de anarquía está penetrando, ¿y qué es lo que penetra? En todas las naciones. Cuando entra el espíritu de anarquía, ¿qué sucede? Los disturbios que de vez en cuando excitan el horror del mundo no son sino señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad que una vez que escapen al dominio de las leyes llenarán al mundo de miseria y desolación. ¿Recuerdan la cita de Elena de White que el Espíritu Santo ya se está retirando? Si se va el Espíritu Santo, ¿quién viene? Viene el otro espíritu. ¿Recuerdan qué le pasó a Saúl? Se fue el Espíritu Santo y vino uno que lo posesionó, hasta quería matar a David. Es que así es la realidad. O te controla Dios o te controla el demonio. No hay punto intermedio. O eres luz o eres tiniebla, o eres trigo o eres cizaña, o eres bendición o eres maldición. O sea, es una definición de quiénes somos. O tienes el Espíritu Santo o tienes el otro espíritu. Cuando venga el otro espíritu, ni las leyes del mundo van a respetar, ni la propiedad, ni nada. Va a venir una miseria y desolación como nunca lo hemos visto. Número 2. Los ángeles de Dios, por la indicación divina, todavía retienen los vientos. Dice Comentario Bíblico Adventista que se están haciendo preparativos para la guerra, pero aunque las naciones se están preparando para la guerra y derramamiento de sangre, el mandato todavía sigue en pie. ¿Por qué? Porque Dios tiene que apartar a los suyos. Ese sellamiento. Punto número 3. Cuando la gracia se cierre, el espíritu satánico dominará a los hombres por completo. ¿Por qué? Porque pues ya no tiene ningún sentido que el Espíritu Santo esté aquí. Cada quien ya tomó su decisión, el Espíritu Santo se fue, la gracia se cerró, ahora sí llegó la hora de Satanás. Controlará a los habitantes de la tierra como nunca lo hemos visto. Conflicto de los siglos, página 600. Cuando él abandone el santuario, o sea, tú sabes, cuando abandona el santuario se cerró la gracia. El que es justo siga siendo justo, el que es santo siga siendo santo, el sucio siga siendo sucio y el inmundo sigue siendo inmundicia. Dice ahí, las tinieblas se envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. Nada refrena a los malos y Satanás domina por completo. ¿En qué sentido los domina? Pues casi están posesionados. O sea, ya no hay nada que los restrinja a las decisiones que ellos van a tomar en contra o a favor de Dios. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. ¿Y ahora qué pasa? Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de ¿quién?
Satanás. Y ahí es donde vamos a ver cosas muy difíciles. Nación contra nación, reino contra... Ya nada los para. O sea, no hay ninguna... Tú sabes que ahorita, aunque hay mucha maldad en el mundo, todavía el Espíritu Santo está refrenando, está controlando. Todavía hay una conciencia que nos dice, eso que dijiste está mal, eso que hiciste está mal. O sea, todavía hay algo, es la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se vaya, no va a haber nada que restrinja lo que estás haciendo. En otras palabras, al caballo se le quitó el freno y literalmente vamos a ver a nivel mundial lo que hasta ahorita ha sido retenido, se va a soltar como nunca lo habremos visto. Punto 4. Al cierre de la gracia habrá hambre, peste y guerra. Comentario bíblico, página 968. Apenas antes de entrar al tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. No sé si entienden la cita. Quiere decir que el sellamiento va a continuar casi hasta que la gracia cierre. O sea, Dios nos va a tener misericordia, ¿eh? Por eso es que mientras se cierra para el pueblo de Dios, todavía la puerta queda abiertita para los que van a entrar, pero no van a tardar mucho en entrar, va a ser rápido, cada quien va a tomar su decisión y no es como 120 años de predicar, ya los eventos vienen uno tras otro, los entendidos ya entendieron, la gracia está a punto de cerrarse. ¿Cómo lo vamos a entender? Por los juicios previos que van a estar cayendo. De hecho, tú sabes, hay dos clases de juicios, juicios con misericordia y juicios sin misericordia. Los que van a caer cuando todavía la gracia esté es para despertar al mundo. La pandemia, terremotos, incendios, todo esto son previos anuncios de Dios de lo que viene después. ¿Y qué es lo que viene después? Se cierra la gracia y van a empezar a caer las plagas. Pero el justo entiende eso, dice, nos estamos acercando, ya viene, esto no es coincidencia. No es posible que incendios que han devorado Australia, California, terremotos, pandemias, el mundo cambió, colapso económico, declaraciones de guerra, es demasiada coincidencia. El justo empieza a entender que ya la rueda empezó a girar y que está anunciando que vienen eventos de mayor gravedad por las señales que Dios les ha dado. Antes de entrar al tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente, ya están sellados. Entonces, el entonces es que ya fueron sellados y ahora viene la siguiente etapa. Vi que los 4 ángeles dejaron de sostener los 4 vientos. Una vez que los dejaron de sostener, ¿qué vio ella? Y dice vi, no dice escuché. Se vi que soltaron los vientos y vi hambre, peste y espada. Yo te hago una pregunta, ¿ya se terminó la gracia o todavía tenemos gracia? Ahora, si ya se terminó, no tiene ningún caso que estemos aquí. Porque ya cada quien tomó su decisión. No importa cuántos sermones prediquemos, ni el llamado que se hizo en la mañana, ya cada quien tomó su decisión. Pero si todavía hay llamado y la gente responde, quiere decir que la gracia todavía no se ha cerrado todavía. ¿Y por qué no se ha cerrado? Porque el mundo entero tiene que conocer el mensaje de los 3 ángeles para que tomen la decisión. 2, todavía la imagen de la bestia no se ha formado. Y 3, todavía el asunto de la ley dominical no es un asunto de controversia universal. Por eso todavía no se ha cerrado la gracia. Pero una vez que se cierre, fíjate, vi hambre y peste. ¿La peste que está hablando es esta peste que estamos teniendo ahorita? No. Vienen peores todavía. O sea, esto no es nada en comparación con lo que vendrá. El libro Conflicto de los Siglos dice que Satanás tirará peste sobre las ciudades. Y ciudades enteras van a ser llevadas a la ruina y a la destrucción. Además de eso dice que vendrá espada. ¿Qué significa espada? Guerras. Una nación se levantó contra la otra y todo el mundo estaba en... ¿Viene una guerra? Dice ahí, derramamiento de sangre. Una nación se levantó contra otra y el mundo estaba en confusión. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 369. Queda, por así decirlo, solo un momento de tiempo, pero aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general.
Todavía los 4 vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. Todo esto es después que los ángeles sueltan los vientos. Conflicto de los siglos, página 672. Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Cuando los ángeles de Dios dejen de contener los vientos airados de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. ¿Qué son elementos de contención? Pues lo que hacía que no se fueran a la guerra, la diplomacia, los encargados de ser diplomáticos, todo eso se va a acabar. Los elementos se desencadenarán y el mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Ahora, eso viene como un ejemplo de lo que va a suceder a nivel mundial. ¿Qué tan grave fue lo que sucedió en Jerusalén? Bueno, resulta ser que lo que sucedió en Jerusalén fue espantoso y fue terrible. Y dice que lo que viene en el mundo, lo de Jerusalén simplemente es una idea de lo que le va a pasar al mundo completo. Libro de la Educación, página 175. Los ángeles ahora están sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. Pero se está preparando una tormenta lista para estallar sobre la tierra, y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podría describirla. ¿Te suena eso una guerra? ¿Te suena eso una conflagración mundial? Recuerda, ya el Espíritu Santo se retiró, nada los retiene, nada los contiene, y los vientos de las pasiones humanas están listos para derramar sangre. ¿Por qué razón? Porque Juan 8:44 dice que el diablo es un asesino. Él le gusta matar, él le gusta destruir. El Espíritu de Dios es dar vida, el Espíritu de Satanás es quitarla. Los 4 ángeles están reteniendo los vientos hasta que el pueblo de Dios sea sellado. Pero va a haber eventos que Dios va a permitir que suceda, que van a indicarle al pueblo de Dios que la gracia pronto se cerrará. Esta gráfica que te muestra acá más o menos da la idea. ¿Okay? La primera gráfica donde está un reloj, eso representa lo que es el cierre de la gracia. ¿Alguien sabe el día de cierre de la gracia? No, Elena de Guay es clara en decir que eso solo está en los concilios celestiales. Solo Dios sabe cuándo la gracia se va a cerrar, nadie más lo puede saber. Y de hecho la misma Elena de Guay le preguntaron, ¿usted sabe cuándo se va a hacer la gracia? No, eso solo está en los concilios de Dios. No nos metamos en lo que no nos corresponde a nosotros. Eso le pertenece solamente al consejo de Dios. Sin embargo, antes de que la gracia se cierre, viene un previo tiempo de angustia. ¿Por qué Dios usa ese previo tiempo de angustia? Para despertar a la gente. Rumores de guerra, terremotos, volcanes que despiertan, pandemias, llámale como le quieras llamar, pero todavía la gracia está abierta. Dios está intentando despertar a la gente. Siempre Dios lo ha hecho así, no es tampoco normal. ¿Qué hizo Dios para despertar a los antediluvianos? 1, pues, construir el barco. 2, Noé predicando. Pero a pesar de eso, la gente no se despertó. Pero Dios hizo un evento sobrenatural para despertar a la gente. ¿Cuál fue el evento sobrenatural? Los animales. Patriarcas y Profetas dice que ni aun los científicos dieron explicación a ese fenómeno. No pudieron. O sea, estaba loco el viejo, pero ¿cómo iba a traer a todos los animales? Y cómo todos los animales iban a venir metidos al arca. Leones, tigres, osos y de todo. Eso era imposible. Ahora sí la gente se asustó. Elena de Guay dice que la conciencia se despertó un poquito ante no dar explicación al evento sobrenatural, pero entonces dice que los científicos y líderes religiosos calmaron sus conciencias. O sea, duérmase mi niño, duérmase ya, no pasa nada, no sucede nada. Hay alguna explicación por algo, a lo mejor les da algo para que el olfato los haga. Yo no sé qué les han de haber explicado, pero calmaron las conciencias, pero Dios trató de despertarlos. Lo mismo sucederá en el tiempo del fin. Dios provocará cosas de la naturaleza que le van a indicar al mundo que nos estamos acercando al cierre de la gracia. El pueblo entenderá
que Dios va a empezar a sellar a su pueblo. O sea, en el rompecabezas profético el pueblo va a decir, nos estamos acercando a ese día. Y saben que estoy viendo que casi todo el mundo estamos coincidiendo en que todo lo que está pasando nos está diciendo a gritos que Cristo viene, que Cristo viene. O sea, ya no es cuestión ni de convencerte. La misma gente está mirando lo que pasa y la misma gente se da cuenta que esto no es natural. Todo esto que está pasando es antinatural, es como la providencia de Dios en acción. Ahora, una vez que los ángeles, que el sellamiento finalice y la gracia se cierre, ahora sí, nada retiene a los demonios. Y vamos a ver cosas terribles que van a pasar en este planeta. Ahora, cuando el pueblo de Dios está sellado, los hijos de Dios son intocables. El diablo no los puede tocar. Antes del cierre de la gracia, sí. ¿Por qué razón? Porque es el testimonio que van a dar a favor de la verdad. Pero una vez que la gracia finalizó, ya cada quien tomó su decisión, no hay ninguna razón para que nadie fallezca. Pero antes de que la gracia finalice, puede ser la posibilidad de que haya mártires. Y de hecho, la Biblia y el Espíritu de Profecía dice que va a haber mártires. Decapitados. ¿Todos serán mártires? No. De hecho, creo que el martirio es un don. Es un don. Y no todos van a tener ese don. Algunos, dice la sierva del Señor, que al no aguantar la prueba que viene, Dios los va a poner al. Y esa es una forma de saber que nos estamos acercando, que ya se murió fulano y fulano y fulano y fulano. Oye, ¿qué pasa? Todo el mundo se está muriendo y eran hombres consagrados, dedicados. Dios sabía que no iban a aguantar lo que viene. ¿Qué hizo Dios? Los pone a descansar. Es justo eso, ¿no? O sea, porque Dios dijo, ya peleaste soldado, llegó la hora de descansar. Otro terminará lo que tú comenzaste. Entonces Dios los pone a descansar porque Él sabe que no van a pasar esa prueba. ¿Recuerdan lo que vimos? Dios no permitirá prueba más grande de la que puedan soportar. En ese sentido, pues Dios es justo. Otros, Dios va a permitir que vengan a predicar a las ciudades, pero los van a encarcelar. Todo esto es antes de cierre la gracia, ¿eh? Y algunos, dice Conflicto de los Siglos, los van a refundir en las cárceles para que se mueran ahí. Ni les van a dar ni de comer ni nada, que se mueran. Por eso dice que muchos desde las cárceles recibirán a Cristo. Se van a abrir ante el terremoto, los muertos resucitarán, las cárceles se abrirán y saldrán incorruptibles. Algunos van a recibir a Cristo en las cárceles, dejados, abandonados a su suerte. Otros van a poder ver a Cristo cara a cara. Van a quedar vivos hasta el final. O sea, no van a ver la muerte, van a pasar de vida a vida y van a ser sellados para siempre y nunca morirán. ¿Okay? Nacieron y nunca van a morir. Entonces, todo depende. Y otros van a dar su vida. Ahora, no sé cómo funciona bien eso, la verdad, pero hay cosas que leo y no me hacen mucho sentido. Como por ejemplo capítulo 2, una era de tinieblas espirituales, la época de los martirios. ¿Qué sucedió? Pues dice que los crucificaban, les ponían en estacas y los ponían como unas antorchas humanas vivas y los quemaban en el circo romano. ¿Y cómo morían ellos? A ver, agárrate un cerillo y préndete la mano y cántate Más allá del sol. Bueno, yo te reto, hazlo. A ver, ponte un cerillo y ponte Más allá del sol. A ver hasta qué estrofa llegas. A ver, tú, ¿cómo ellos pueden morir cantando si los están achicharrando? A menos que no sientan dolor. ¿Es posible que alguien lo quemen y no le duele? Pregúntale a los jóvenes en el horno de fuego. Por supuesto que es posible. Dios tiene control de los elementos. Dios tiene control de los elementos. Dios tiene control de los animales. Hay algunos eruditos que he leído que dicen que posiblemente cuando Dios le da a alguien el don del martirio, el mártir no siente dolor. No lo sé, tendríamos que estar ahí para verlo, ¿no? Pero lo que sí sé es que los quemaban y morían cantando. Eso sí lo sé, lo dice el Espíritu de Profecía. Entonces, ¿será que Dios les da una clase especial de fe a los que mueren por el Señor? Al final van a morir. Pero puede ser que en la misericordia de Dios ni sientan el dolor a la hora de ser torturados. Por ejemplo, Isaías, Dios permitió que fuera torturado. ¿Y cómo fue torturado? En un tronco y lo cerraron a la mitad. Esteban
pues Dios permitió que lo apedrearan, ¿no? Pablo lo apedrearon, pero ¿qué creen? Se sacudió y se levantó. Entonces, no todos tienen el mismo don, igual que sacar demonios. No todo el mundo tiene el mismo don. Recuerdan que en la Biblia Pablo sacaba demonios, otros sacaban demonios, y había uno que se encontró con un endemoniado y que dijo, bien fácil, ¿verdad? En el nombre del Cristo que predica Pablo, sal de él. Y el demonio le contestó y dice, ¿tú quién eres? Dice, a Cristo lo conozco, a Pablo también, y tú ni te conozco. Y el demonio lo andaba matando, hasta desnudo salió corriendo, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene el don. Por eso cada quien recibe un don. Hay gente que Dios la va a usar para los concilios, hay gente que Dios la va a usar para los juzgados, hay gente que Dios los va a usar para la cárcel, otros Dios lo va a usar para el martirio. Cada quien, Dios como soldaditos. Por eso es importante seguir la dirección de Dios. ¿Por qué razón? Porque donde el general ponga al soldado, el soldado simplemente obedece. Una vez que la gracia se cierre, ahora sí, no hay personas que puedan ser tocadas. El mundo va a entrar en la peor miseria que jamás ha visto. Los ángeles sueltan los vientos y ahora sí seremos testigos de lo que le pasó a la ruina de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén es el escenario de la crisis final según el Espíritu de Profecía. Conflicto de los siglos, página 39. La ciudad de Jerusalén y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. El solar sobre el cual se erguiera el santuario fue arado como el campo. En el sitio y la mortandad que le siguió, perecieron. ¿Cuánta gente se murió? Más de 1 millón de judíos. No les voy a repetir lo que ustedes ya conocen, pero dice el Espíritu de Profecía que las madres y padres terminaron comiéndose a los hijos. Y eso es verdad, se acabó la comida. ¿Por qué crees que la marca de la bestia tiene con comprar y vender? No solamente es cuestión de restricción, no va a haber comida para todos. Y como no, todo va a ser quemado, destruido, las plagas van a estar destruyendo, no va a haber comida, ni va a haber agua, porque el mar se va a convertir en sangre, los ríos en sangre, las fuentes de las aguas en sangre, no va a haber sangre. Ahora, ¿es simbólico de que se va a hacer sangre? No, amigo, es literal, porque dice, porque derramaron la sangre de los santos, Dios les da a beber sangre porque se lo merecen. Por eso al justo se le promete su pan y su agua, mientras los otros están comiendo, bebiendo sangre. El pueblo de Dios tendrá su pan y su agua que serán seguros. ¿Qué va a suceder entonces? Página 40. La profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que le pasó a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Claro, Elena de Guá dice que es aquí en donde precisamente las plagas van a empezar a devastar al mundo. Ahora, conflicto de los siglos es claro en decir que no van a caer en todos lados. Si cayeran en todos lados, ni nosotros lo hacíamos. O sea, serán por área. Al que le toque lo del sol calentando 7 veces más, eso va a estar devastador. ¿Cuán literal va a ser eso? Va a ser muy, muy literal. Por cierto, una vez que se cierre la gracia, ¿cuánto tiempo más o menos tarda Cristo en regresar a la tierra? ¿Le va a tomar semanas, meses, 3 años y medio, 42 semanas, 42 meses? ¿Cuánto tarda Cristo en venir una vez que se cierra la gracia? ¿Cómo cuánto va a tardar? Bueno, pues no podemos poner una fecha, pero hay paralelismos en la Biblia. Una vez que se cerró la puerta en el arca de Noé, ¿vino inmediatamente el diluvio? ¿Cuánto tiempo tardó? 7 días. Muy interesante. La Biblia dice que cuando Cristo salga del santuario y venga a la tierra, el templo se llena de humo y los ángeles comienzan a vertir las plagas. Y hubo silencio en el cielo ¿por cuánto tiempo? ¿Y cuánto es media hora? 1 semana. ¿Qué es lo que le va a tardar a Cristo venir del cielo a la tierra? Me parece muy lógico. ¿Por qué? Porque si tarda más, nadie se salva. A ver si me parece que ese micrófono es adventista. No trabaja los sábados. Bueno,
Resulta ser de que creo que posiblemente puede ser 7 días. Pero eso sí, no va a tardar mucho. No tarda mucho. Pero ¿sabes qué es algo muy interesante? Elena de White tiene una cita en Conflicto de los Siglos, en donde ella dice que los mártires que murieron, más los que descansaron en la predicación del mensaje del tercer ángel, resucitarán antes de la venida de Cristo. Y no es la resurrección especial. Resucitarán porque cuando Cristo entre a la atmósfera de la tierra, proclamará pacto de justicia con el mundo. Los cielos contarán su gloria y en los cielos aparecerá la ley de Dios. Por eso es necesario que resuciten los que predicaron el mensaje del tercer ángel, porque los mataron por predicar el sábado. Y ahora Dios va a proclamar su ley. Elena igual lo presenta de una manera que me lo trato de imaginar, pero es complicado. Ella dice que Dios, como lo hizo en el Sinaí, desde el cielo va a proclamar su ley. Primer mandamiento, no tendrás. Y dice que va a ser un eco, le va a dar vuelta a toda la tierra y todos los grupos a nivel mundial que están esperando dirán amén, amén. Resonará el amén. ¿Por qué? Porque el asunto de la controversia fue la ley de Dios. Y entonces ahora el Dios mismo viene a ratificar, aquí están los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Pero dice que va a haber un mandamiento que el pueblo iba a hacer retumbar por todos lados. ¿Y cuál va a ser el mandamiento? El cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque el asunto de la controversia fue el asunto del sábado versus el domingo. Pero los que murieron resucitarán para hacer pacto de justicia con Dios. Entonces, todos estos temas es importante que los entendamos, porque eso va a suceder en su orden aún antes de que Cristo regrese por segunda vez. Pero las plagas habrán de estar cayendo por todos lados de la tierra. Primeros Escritos, página 36. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Cristo en el santuario, que es el sellamiento. Y que entonces, cuando ya esté sellado el pueblo de Dios, caerían las 7 posteriores plagas. ¿Mejor eso? Gracias. Ok. Ya se hizo dominical. Entonces, resulta ser de que hay un punto muy interesante aquí en esta cuestión de las plagas y del sellamiento. ¿Okay? Recuerda, esto hay que preguntarse. Y ustedes me disculpan, pero soy muy inquieto en mis preguntas. Por eso me gusta estudiar y preguntar y preguntar. Lo que pasa es que si no queda el tema claro en la mente del que lo predica, menos en la gente que lo va a escuchar. O sea, si no está claro en la mente del predicador, es difícil explicar lo que Dios no te ha explicado a ti que tú has entendido. Entonces, a veces uno tiene que hacerse un montón de preguntas para tratar de entender el escenario. Miren, desde que el hombre pecó hasta hoy en día, ¿como cuántos años han pasado? Pues como 6,000, ¿no? Ok, ahí les voy a una pregunta. ¿Por qué Cristo no vino hace 2,000 años? En su segunda venida de gloria y majestad. ¿Por qué no vino hace 3,000? ¿O hace 4,000? ¿O hace 5,000? ¿Por qué 6,000? ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial? ¿No hubiera venido ya mejor 500 años después y ya el mundo nuevo, ya se acabó la gran controversia? ¿Por qué no ha venido? Hay algunas teorías que tratan de explicarlo. La que he escuchado más razonable es de que la razón por la cual Cristo no ha venido es porque se tiene que completar un número. ¿El número de qué? De los salvados. De los salvados de todas las generaciones. Pero ¿por qué el número? ¿Qué número se tiene que completar? Del vacío que quedó en el cielo. ¿Cristo fue a hacer mansiones en el cielo ahora que está en el cielo? No, ya están las mansiones. ¿Qué está haciendo entonces? Buscando lugar, preparando lugar. No construyendo mansiones, las mansiones ya están. Él está buscando quién va a habitar las mansiones. Y esas mansiones las van a habitar de todos los que han vivido en toda la historia de la humanidad. Cada generación ha tenido su grupo. ¿Se completó el número? Todavía no. Por eso no ha venido, si no yo hubiera regresado. Pero cuando el número se complete, cierra el libro, el reino está completo.
vénganos tu reino. ¿Qué es el reino? ¿Qué es el reino? Bueno, lean Daniel 7. Dice que cuando el juez se sentó, los libros fueron abiertos. ¿Ok? Y se abrieron los libros delante del Señor. Y veía venir como en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre. Y vino delante de él anciano de días. ¿Eso es la segunda venida de Cristo? No, es la venida de Cristo ante el anciano del días. ¿Para qué vino Cristo ante el anciano de días? Porque el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Primera de Juan 2:1. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, uno que venía ante el anciano de días. ¿En qué calidad vino? De abogado. ¿Por qué? Porque el juez se sentó y los libros son abiertos. ¿Y quiénes fueron juzgados? Desde el mismo principio empezaron a ser juzgados. De hecho, ¿quién fue el primero que fue juzgado? Primero los muertos, que fue el primer mártir, que era Abel, y de ahí siguió la lista para vida o para muerte. Los que son para vida, su nombre queda registrado ¿en dónde? Y sus pecados quedan borrados. El que le pasó su nombre en el juicio y falló, su nombre es borrado y sus pecados quedan como testimonio contra la persona. Así es que después del juicio algo se borra. O tu nombre del libro de la vida o tus pecados del libro de las memorias. Pero algo tiene que ser borrado. Entonces, el que queda en el libro de la vida, su nombre queda, y su nombre queda, y su nombre queda. Pero cuando el número se completa, el libro se cierra y les ha entregado el reino. ¿Qué significa que les ha entregado el reino? Los que se van a salvar. Los súbditos de su reino. Por eso él ahora viene como corona, rey de reyes y señor de señores. Cuando él viene y resucita, ¿a quién le resucita? ¿Al que sea? No, los que están en el libro. Él ya sabe quiénes son los que va a resucitar. Solo por eso dice, los que durmieron en Cristo resucitan primero. Y de todas las generaciones, gigantes va a haber ahí. O sea, desde los tiempos de Adán hasta la venida de Cristo, no dice ahí que cuando Adán resucita y ve a todos chaparritos de, ay, mira, terminaron bien chiquitos, ¿verdad? Había un anciano de iglesia que yo tenía, que él era dominicano, bien chiquito, y cuando me saludaba, me abrazaba, y decía, pastor, y me saludaba, y yo lo abrazaba, y le digo, hermano, ¿dónde se me metió? Y decía, ya anda abajo. Y me decía, ya en la vida eterna creceré, creceré, pero era bien chaparrito. Ahora imagínate a Adán de casi 4 metros, va a ver el decaimiento de la raza humana. O sea, él mismo se va a dar cuenta hasta dónde llegó la raza humana de decaída, ¿no? Pero están ahí los súbditos del reino, los muertos resucitados y los vivos. Por eso dice que los ángeles los reúnen de los 4 rincones de la tierra para encontrarse con es su reino. Viene el rey, rey de reyes, señor de señores, y se los viene a llevar. En otras palabras, no puede venir hasta que el número ¿Ya se completó el número? Todavía no. Quiere decir que muchos de los que estamos acá podemos ser candidatos. Muchos de los que estamos acá puede ser. Ahora, en el juicio, ¿quiénes son los que son juzgados? ¿Los buenos o los malos? En el que empezó en el 44. ¿Los buenos o los malos? ¿Dios no va a juzgar a los malos? ¿Sí? ¿También? Eso va a juzgar a los dos, a los buenos y a los malos. En el juicio que comenzó en el 44, Dios solo juzga a su iglesia. Los malos no. ¿Y por qué Dios no juzga a los malos? Porque ya están perdidos. No tiene razón de juzgarlo. Y usted dirá, ¿y dónde está eso en la Biblia? Mire, es que lo que pasa es que a veces nos aprendemos ciertos versículos y eliminamos otros. ¿Quién se sabe Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién me dice el que sigue? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. ¿Y el que sigue? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran. Dios los tiene que juzgar. No, ya están condenados porque rechazaron la luz. Entonces no hay razón por la cual Dios los tenga que juzgar. Ya están
condenados. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Los que alguna vez profesaron la fe y sus nombres fueron registrados en el libro de la vida, Dios los tiene que juzgar. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene que conocer sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, Dios no se va a tomar el riesgo de llevar al cielo personas que pongan en riesgo la seguridad del cielo. Si el diablo lo echó por un pecado, ¿cómo Dios va a llevar gente al cielo que ponga en riesgo la seguridad celestial? Gente orgullosa, gente vanidosa, borrachos, asesinos, mentirosos. Imagínense que Dios se lleve un ladrón al cielo y las calles de la Nueva Jerusalén son de oro. Van a agarrar un piquito y van a hacer hoyitos por todos lados, ¿verdad? Agarrando el oro o quitando las joyas de las murallas de la Nueva Jerusalén. El que vaya al cielo es que su vida fue transformada a la imagen de Dios. Pero ¿dónde se determina eso? En el juicio. Los libros son abiertos y cada quien es juzgado en base a lo que está escrito en los libros. El número se completa, el libro se cierra, se le entrega el reino, Cristo se quita la vestimenta, viene por su pueblo. Él ya sabe quiénes son de él. ¿Por qué? Porque ya tienen el nombre de Dios en la frente, ya están sellados, ya están marcados. Cuando las plagas van a empezar a caer, como dice ahí, mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, los ángeles retienen los vientos. Una vez que terminó, las plagas postreras caerían. ¿Pueden tocar a los salvos? No. ¿Los van a afectar? Sí. Pero no los van a destruir. Las plagas no son para ellos. Es donde se consuma precisamente el juicio de Dios. Parte número 7. Las 7 plagas serán motivo de poner al pueblo de Dios en el ojo del huracán. Y es aquí donde entramos al concepto del decreto de muerte. Miren qué dice. Cuando el ángel de la misericordia doble sus alas y se aleje, Satanás hará las obras malignas que había deseado hacer por mucho tiempo. Tormenta, tempestad, guerra y derramamiento de sangre. Se deleita en estas cosas y éstas recogen su cosecha. Los hombres serán engañados de tal manera que declararán que estas calamidades son el resultado de la profanación del primer día de la semana. Desde púlpitos de las iglesias populares se escuchará la afirmación de que el mundo está siendo castigado a causa de que el domingo no es honrado como se debe y no se requerirá un gran esfuerzo de la mente para creer en esto. ¿Cuán grandes van a ser los cataclismos? Van a ser bastante grandes. ¿Tiempo de angustia como nunca fue? No hay mente, por más imaginativa que sea, que pueda describir lo que viene. Citas como esas a cualquiera lo asustan y a cualquiera le quitan el sueño. Entiendo que hay muchas personas que al leer todo lo que viene en la profecía no ven nada positivo. ¿Cómo saber positivo con semejantes calamidades y demonios sueltos y guerras y pestes y catástrofes? Y claro, yo entiendo que hay gente que diga, no, pues esto me asusta, mejor háblame de Jesús, que Jesús me ama. Eso sí no me asusta, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Jesús dijo, estas cosas os he dicho antes de que pasen, para que cuando pasen creáis. Dios no esconde la verdad por más dura que sea. Es la recta final. Esto es necesario que suceda porque Dios tiene que probar, eso es lo que se llama el concepto de la última generación. Dios tiene que probar que de generación en generación, en generación, en generación, en generación, Dios fue llevando a la humanidad a un punto en el cual se van a convertir semejantes a la imagen de su Creador y que van a ser capaces de guardar la santa ley de Dios. ¿Se puede guardar la ley de Dios? Casi no escuché muchos amenes. ¿Se puede guardar la ley de Dios? ¿Cuántos creen que se pueda guardar la ley de Dios? ¿Cuántos no cometieron un pecado solo la semana pasada? ¿Se puede o no se puede? Si bien ya no hay muchos amenes. ¿Sí se puede? Ok, ¿quién tiene un mes que no ha cometido un solo pecado? Pero entonces no se puede porque tenemos que ir con el abogado porque fallamos. Entonces por un mes ya deberíamos estar guardando la ley de Dios, por lo menos, ¿no les parece? ¿Saben ustedes que este es un argumento muy duro en la iglesia adventista? Y hay mucha gente en la iglesia adventista que ha dicho, no se puede.
Hay gente que va a decir, hasta el último día seguiremos pecando y pecando porque es imposible guardar la ley de Dios. Nadie puede. Y saben que desde púlpitos cristianos, evangélicos y hasta adventistas, muchos están predicando que no se puede guardar la ley de Dios, que es imposible. El evangélico, ¿cómo arregló eso? Muy fácil. La ley quedó clavada en el Calvario, somos salvos por la gracia y fin de la discusión. Y ahora sí a fumar, a bailar, que el mundo se va a acabar y ya somos salvos por la gracia. El adventista que dice, no, la ley no fue crucificada, pero tampoco se puede guardar. Échale ganas. Trata de hacerlo mejor. Pórtate bien, pero de guardarla es imposible. Y la pregunta que ellos hacen es, ¿tú la guardaste? ¿La guardaste ayer? ¿No pecaste ni en pensamiento, ni en palabra, ni en motivo, ni en acción? ¿Puedes tú guardar la ley de Dios? Y es donde el adventista se queda congelado diciendo, estoy tratando. Dice, pues ves, tratas, pero no se puede. El que puede, puede. Entonces es la argumentación que ha venido entre si se puede o no se puede guardar la ley de Dios, hermanito. Pastor, pero la Biblia dice que cuando usted iba en la mañana, cuando el profeta Lamán quiso maldecir al pueblo, la misma hermana White dice que no podía porque el pueblo estaba en paz con la ley de Dios, o sea que la estaba guardando. Y la idea de él fue, y eso es lo que está pasando ahorita en el pueblo adventista, él le dice, haz las fiestas y no más que ellos transgredan la ley de Dios y la maldición viene. ¿Qué pasa? La hermana White dice que sí se puede guardar el sábado. Y estamos hablando de un sábado bíblico, no un sábado que se, como dice, a 7-Eleven o venir a la iglesia y ir a dormir, no. Un sábado. Y dice que el que guarda el sábado bien, guarda la ley completa. Sí se puede. Claro. Pero si yo no estoy firme en eso y no lo creo y no hago esfuerzo. Sí, el argumento no es muy complicado. Cuando estudiaba teología, me acuerdo que fuimos con un pastor que estaba de misionero americano en la universidad. Y me acuerdo que varios fuimos y les preguntamos, profe, ¿se puede lograr la perfección en esta vida? O sea, ¿se puede ser perfecto? ¿Recuerdan? Sed perfectos como vuestro Padre está. ¿Se puede guardar la ley de Dios? Entonces, me recuerdo la respuesta del maestro. Nos dijo, los que dicen que sí se puede, yo digo amén. Y los que dicen que no se puede, también digo amén. Entonces nos dejó más confundidos que claros, ¿no? O sí o no. O sí o no. ¿Saben? Ahí es donde el diablo va a agarrar al pueblo de Dios. Porque el centro de debate va a ser si realmente la última generación va a ser capaz de guardar la ley de Dios o no. Esa va a ser la pregunta del millón. Si no podemos, no somos mejor que las demás iglesias. Tenemos un montón de teoría, pero vivimos igual que los demás. Y el diablo de ahí nos va a agarrar diciendo, o sea, a esto lo vas a salvar nomás ¿por qué? Porque te cayeron bien, porque tienen el nombre correcto, son igual que o peor que los demás. O sea, ¿por qué los salvas? Eres bien discriminatorio. O sea, los otros porque nomás guardaban el domingo, pero estos son bien chismosos. ¿Y cuál es la diferencia? Entre guardar el sábado o el domingo o levantar falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, o sea, el diablo es muy astuto en este sentido de decir, a mí me sacaste de allá por una cosa y a él porque sí lo estás llevando y a la otra porque sí la estás llevando. O sea, está siendo muy injusto, ¿eh? A mis ángeles los sacaste, pero a ellos son peores que mis ángeles. Por lo menos los ángeles cuando los sacamos eran más puros. Estos no tienen nada de puro. ¿Quieres que te saque la lista de películas que han visto y de música que han visto y el montón de cuentas falsas que tienen en Facebook y todas las cosas malas que hacen? Yo te saco la lista. El diablo nos conoce, el acusador de los hermanos. Pero ¿sabes qué dice el texto? Aquí está la paciencia de los santos. Los que le están echando ganas. No, dice los que guardan los mandamientos. ¿Se puede guardar la ley de Dios, sí o no? Creemos según la palabra de Dios que todo es posible para el que cree. Ahora, una vez estuve en debate con un pastor evangélico y me dijo, a ver, ¿usted guarda la ley? Así, la misma pregunta que les hice hace rato. A ver, ¿usted mismo guarda la ley? Y tú sabes que en argumentación una pregunta se contesta con otra pregunta. Entonces le dije, pastor, lo que usted me está diciendo, que el Dios que usted ahora adora y el Dios que yo adoro es tan impotente que a sus hijos no los puede mantener tan poderosos para guardar la misma ley que nos dio. ¿Es lo que usted está diciendo? Que el Dios que usted adora ni siquiera puede ayudar a sus hijos para ser obedientes, para guardar la ley de Dios. Si ese es el clase de Dios que usted tiene, yo no quiero ese Dios porque es impotente. El Dios que yo adoro es un Dios todopoderoso.
Y el Dios que adoro es capaz de mantenernos sin caída por la sangre y por la gracia de Cristo Jesús. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Y la Biblia afirma que va a haber un grupo que sí va a estar guardando los mandamientos de Dios en el tiempo del fin. Ahora, ¿ya llegamos al peldaño en el cual podemos decir que guardamos la ley de Dios? Creo que no. No hemos llegado ahí, pero ¿saben qué? Pablo dice una cosa. No miro hacia atrás, sino miro hacia dónde. Hacia adelante, hacia el galardón. Dios va haciendo avanzar a cada persona de gloria en gloria. Por eso creo que ninguno de nosotros deberíamos ser jueces de los hermanos. ¿Por qué razón? Porque cada quien está en su propio nivel de santificación. Por eso dice, el que es justo y el que es... Fíjate que hasta la misma Biblia diferencia. Hay gente que va a estar caminando en justicia y va a haber gente que va a estar caminando en santidad. Pero los pone en el camino. Sígale al galardón. El ladrón en la cruz llegó al grado completo de impecabilidad y guardar la ley. No, pero ¿qué? Le dijo, vas a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque él estuvo en el estado de justificación. El resto vendrá en la eternidad. Dios pesa y conoce el corazón. Él ve la actitud de la persona. Creo que hemos entendido que sí es posible guardar la ley de Dios, aunque muchos han sido selectivos. Por ejemplo, el pastor evangélico le decía, oiga pastor, ¿usted cree que se puede guardar la ley de Dios, sí o no? Dice, no, no creo. Entonces usted es un asesino. Usted puede matar a cualquiera porque es imposible, no matarás. Dice, no, yo no mato a nadie. Entonces, si se puede. O usted mata a la gente. Dice, no, no la mato. Entonces, usted si guarda el mandamiento, no matarás. ¿Usted le ha fallado a su mujer? No. Pues también guarda el de no cometerás adulterio. Se fijan que somos muy selectivos, pero el punto de controversia no van a ser los otros mandamientos, va a ser el sábado. Ahí es donde va a ser el punto central de controversia y va a haber un pueblo. ¿Por qué creen que Dios escogió el sábado como el punto de controversia? Porque el sábado va a ser la piedra de toque para determinar quién está a favor del Creador y quién no lo está. En el día del juicio, en el día que el mundo sea visitado por los juicios de Dios, Dios abrirá sus alas para aquellos hijitos de Él que han aprendido a caminar en fe. Dejo de decir, no es un caminar tan fácil, pero sí te puedo decir que es un caminar dulce. Caminar con Jesús es la experiencia más dulce que puede haber. Vienen momentos difíciles, sí, pero sabes que no se va a tratar del miedo de lo que te pase a ti. La gran mayoría de cristianos van a estar buscando más bien la gloria de Dios. Su ley va a estar siendo pisoteada, el nombre de Dios va a estar pisoteado, la gloria de Dios va a ser desafiada. El celo del cristiano no va a ser ni por tu reputación. Vamos a buscar la gloria del Señor. No importa lo que nos hagan a nosotros. Es como el hijo defenderá la gloria de su padre. No importará lo que te hagan a ti. Dependerá el nombre de tu padre si es necesario. Hasta la misma hoguera llegaremos a entrar en ese estado de entrega, de sacrificio y de todo, porque llegaremos al punto de lo que Pablo dice, ya no vivo yo, pero ahora Cristo vive en mí. Sí vienen momentos difíciles, pero creo que no es imposible el poder pasar lo que viene si mantenemos la experiencia de aquellos hombres de Dios que han estado como precedente de las crisis del pasado. Y creo personalmente, y con esto concluyo, que la experiencia de lo que ha sido escrito en la Biblia se repetirá en un microcosmos con el pueblo de Dios. Vamos a ser capaces de poder tener la fe de Moisés. Vamos a ser capaces de poder ver los milagros que vio Elías. Vamos a poder ser capaces de ser tirados al horno de fuego o de repente al foso de los leones como Daniel. Vamos a ser probados hasta lo sumo. Dios lo va a permitir. Pero por eso es importante que antes de que comiencen las plagas a caer, nuestra relación con Dios sea profunda, amorosa y decidida. Venían los ejércitos de Inglaterra a pelear contra América, el ejército más poderoso. Y en América solamente había campesinos que vivían en granjas. Viene Washington, prepara el ejército de Estados Unidos con picos y con palas, y vienen los ingleses a pelear con la artillería más mortal que el mundo conoció. Y un comandante le dice a Washington, viene la crisis, y viene dura, y creo que no la vamos a hacer. Nadie ha podido con los ingleses, nadie ha podido, ni creo que podrá.
Y dice, lo único que nos salvaría sería un milagro de Dios. Y entonces le dice a Washington, mi general, cuando vengan los ingleses, estará Dios con América, estará Dios con nosotros. Entonces Washington, el general Washington, muy calmado y muy tranquilo, voltea a ver a su comandante y le dice, mi comandante, creo que usted está haciendo la pregunta equivocada. Dice, no, yo quiero saber si Dios peleará con nosotros, porque si Dios no pelea con nosotros, estamos perdidos. Dice, no, el punto no es si Dios va a pelear o no con nosotros, mi comandante. La pregunta no es si Él va a pelear con nosotros. La pregunta no es si va a estar Él con nosotros. La pregunta es si ahorita nosotros estamos con Dios. La pregunta, creo, amigo y hermano, que todo cristiano deberíamos hacernos no es si Dios ha estado ahí, porque Dios siempre nos acompañó en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Cuidó a tus hijitos. ¿Sabes de cuántos milagros Dios ha salvado a tus hijos que ni siquiera perezcan? ¿Sabes de cuántos accidentes el ángel de Dios ha abierto sus alas y nos ha protegido? ¿Sabes tú cuántas veces no iba a haber ni para comer y Dios nos dio el panecito y nos dio la comidita? Y como dijo David, joven fui, viejo soy. No he visto justo mendigando pan y su generación andando mendigando por un pedacito de pan. Dios cuida de sus hijos. Dios siempre estuvo con nosotros. La pregunta no es si Dios estuvo con nosotros. La pregunta es si nosotros hemos estado con Dios. Esta noche deberíamos de reflexionar, amigos y hermanos, si realmente llegó la hora de dar vuelta a nuestra barca y empezar a caminar rumbo a Dios. El apóstol Pedro dice que Dios no está lejos. Dice que si aún extendemos la mano, lo podríamos tocar. Lo podríamos palpar de cuán cerca Dios siempre ha estado de nosotros. Si Él ha estado con nosotros en las buenas, créeme, amigo y hermano, que Él también va a estar con nosotros en las malas. El pastor de pastores no dejará desamparadas sus ovejitas. Abrirá sus alas el omnipotente y le va a decir a sus hijitos, vengan, que va a pasar la indignación. Vengan porque va a pasar la tormenta, pero venir a reposar porque vuestro pastor os cuidará. Creo que la promesa de Dios se va a cumplir en un futuro. Y en la medida que honremos a Dios hoy, será en la medida que Dios nos honrará el día de mañana. Porque la Biblia dice que Dios honra a los que lo honran también. Alabado sea el nombre del Señor.